que a una iglesia formada viniendo en contra mía. Y me llama la atención, ¿quién es que está hablando de este enunciado? Si nosotros analizamos, estamos hablando de alguien que no conoce a Dios y está reconociendo el poder que tiene la oración. Nosotros debemos de preguntar, ¿qué es la oración para nosotros? ¿Qué es la oración? Muchos dirán, bueno, hablar con Dios. Bueno, es el momento donde yo me presento delante del Señor. La oración es el momento en el cual yo hablo con el Señor, ¿no? Pero ¿qué nos dice la palabra de lo que es la oración? La oración es pedir, es suplicar, es rogar. Vamos a estar leyendo a Lucas capítulo 1, versos 5 al 13. Y vamos a estar viendo algunos puntos, la verdad, interesante. Que el Señor ministra, la gloria sea para el Señor. Lucas capítulo 1, verso 5 al 13. Habla sobre una historia muy conocida, pero estos son puntos que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de orar. ¿Qué es lo que el Señor dice de nosotros? ¿Cómo el Señor nos ve cuando nosotros pedimos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos sus mandamientos y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que siendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según levantó en su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte para ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Toda la multitud del pueblo estaba fuera adorando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz y llamarás por nombre Juan. Si nosotros analizamos, vemos que aquí dice que ellos eran justos. El mismo Dios da testimonio, eran justos delante de Dios y eran irreprensibles. Cuando hablamos de algo irreprensible, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Algo perfecto, algo sin talla. Es decir, que estos estaban alineados conforme a lo que el Señor decía, conforme a las leyes del Señor. Y no es simplemente con el fin de cumplir con las leyes, sino con el fin de agradar a Dios. Porque nosotros podemos cumplir con las cosas del Señor, pero sin la intención de agradar a Dios. Podemos cumplir con las cosas del Señor ya por costumbre, no con la intención de vida, no de manera genuina. Vemos que para yo recibir por parte de Dios, tengo que hacerlo con su palabra, tengo que andar en justicia, tengo que ser irreprensible para el Señor, porque el Señor no va a dar algo que Él sabe que nosotros no estamos andando en obediencia. Como dice aquí, el yo anda en obediencia a Dios y a su palabra. Este es un punto interesante. Le quita legalidad al reino de las tinieblas. ¿Y qué tiene que ver el reino de las tinieblas con mi oración? ¿Por qué el reino de las tinieblas? Sucede que yo siempre digo, el reino de las tinieblas es mucho más legal que el reino espiritual. ¿En qué ámbito? En el reino natural, perdón, el reino espiritual es mucho más legal que el reino natural. Porque en el reino espiritual no se admite sobornos. Si tú le des legalidad al enemigo para actuar, entonces haz frente a las consecuencias que tú buscas. Pero en el reino espiritual tú puedes hacer soborno. En cambio, en el reino natural, en cambio, en el reino espiritual tú no puedes. En el reino natural sí se puede pervertir la vida. Y vemos que el Dios de la obediencia al Señor le quita legalidad al enemigo, porque si yo
tengo alguna puerta abierta, al momento de yo pedirle a Dios, ¿qué hace? Que mi oración, el enemigo diga, Satanás será acusado. Diga, pero Francelis tiene esa puerta abierta. Y tú le vas a pedir a Francelis, le vas a dar a Francelis lo que ella te está pidiendo. Señor, para tu palabra me dice que tú eres justo. Eso es lo que hace el enemigo. Se presenta y acusa. Si yo tengo alguna legalidad que le estoy dando al enemigo, se presenta delante del Señor y dice, pero mira, está mintiendo, tiene una legalidad que yo puedo hacer algo, y tú le vas a cumplir esa petición. Señor, pero tu palabra dice que tú eres justo. Si tu palabra dice que tú eres justo, ¿por qué tú le vas a cumplir la petición a tu sierva? Es importante tomar en cuenta que el yo pedirle al Señor, debo de estar irreprensible delante del Señor para poder recibir lo que Él me quiere dar. Ese es un punto esencial. ¿Por qué? ¿Cómo influye la presencia del Espíritu inmundo para yo poder recibir por parte del Señor? No es poderoso. Dios puede darme lo que quiera. No es necesario ni siquiera que un Espíritu inmundo influya para que el Señor me dé. Esa es la respuesta. Si yo no soy irreprensible delante del Señor, no podré recibir lo que le estoy pidiendo a Dios, porque ya hay una legalidad, hay una puerta abierta. Y el Señor se mueve por lo que dice su palabra. Si el Señor ve que yo tengo una legalidad abierta y yo le estoy pidiendo por algo, Señor, no te voy a dar esto, porque sabes que tienes que ser primero fiel. O los padres que están aquí, ¿usted te va a dar algo a su hijo que es desobediente? No, usted no se lo va a dar si es desobediente. Vamos a estar hablando bajo el tema de esta prédica, la oración, arma poderosa para derribar fortaleza. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo está bajo ataque, ¿verdad? La iglesia de Cristo está bajo ataque. Desafortunadamente, pero ¿cómo se hacen patentes o visibles esos ataques en el reino de la iglesia de Cristo? Primero debemos de tomar en cuenta quién es que está tratando de la iglesia de Cristo. ¿Es la iglesia de Cristo que se está tratando a sí misma? No, es el reino de las tinieblas. Y el segundo punto que debemos analizar, ¿por qué se están efectuando los ataques del reino de las tinieblas en contra de la iglesia de Cristo? Si la iglesia de Cristo tiene poder por sobre todas las cosas. Demasiado fuerte ese punto. En primer lugar, por el descuido en la oración. Imaginemos un arma fuerte, poderosa, pero que nosotros no le damos el mantenimiento debido. Va a llegar el tiempo de que esa arma se va a terminar dañando, ya sea un arma de fuego, un cuchillo, se va a terminar dañando. Si no agarramos el cuchillo con el tiempo, se va a oxidar y no va a servir ni siquiera para cortar. Si no limpiamos el arma, un arma de fuego, con el tiempo se va a dañar, los espinas se van a oxidar, todo se va a dañar. Y vamos entonces a tener que buscar otra arma. Lo mismo sucede con la oración. La oración es un músculo. Si yo como siervo del Señor no me ejercito en la oración, va a llegar el momento que la oración va a estar descuidada. Si yo como siervo del Señor no me ejercito en la oración, el enemigo va a saber por dónde atacarme. Recuerden algo, el enemigo es espiritual, pero las armas que el Señor nos ha dado son carnales, son espirituales, para que vean cómo el Señor ordena las cosas, ¿no? El segundo punto es por no saber cómo orar. A un buen dominicano, por orar de manera descoordinada. Señor, yo te pido una batería, pero no le especifico a Dios qué batería. Señor, me puedo dar una batería eléctrica. ¿Me está dando una batería, sí o no? Y yo tengo que orar al Señor de manera sabia, pero también tengo que esperar la voluntad que el Señor me quiera dar. Porque el Señor no me va a dar algo que Él sabe no me va a hacer de bendición. Él sabe que yo necesito un vehículo y que estoy aprendiendo a manejar. Pero el Señor, ustedes creen que me va a dar. A mí me encantan mucho los vehículos, me encantan. Ustedes creen que el Señor me va a dar un Lamborghini por esta calle. El Señor siempre va a dar lo que conviene. Pero el Señor sabe que yo ahora con un vehículo, a pesar de que lo necesito,
El Señor siempre da lo que conviene, pero yo tengo que saber cómo orar, no orar a la ligera, porque la oración es un arma. El tercer punto es legalidad por parte del reino de las tinieblas. Aleluya. Volviendo al punto que estaba hablando, si yo sé que no estoy bien espiritualmente, ¿qué yo hago haciendo guerra contra el enemigo? Es como que yo le diga a un médico, el médico se sabe todas las partes del cuerpo, le digo a un médico, pero después de la primera, yo mismo me hago enemigo de ese médico. Me duele esa parte del cuerpo, el médico sabe que yo tengo un hematoma. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a atacar por la parte que tiene más la de ganar. Lo mismo sucede con el reino de las tinieblas, el reino espiritual. Si usted tiene alguna legalidad hacia el reino de las tinieblas, a veces usted es chismoso, como es Biblia, que nosotros somos chismosos, que nos gusta mirar al otro por encima del hombro, somos altaneros. Entonces no puedo hacer guerra espiritual porque tengo una puerta abierta. Mi enemigo, o sea, el reino de las tinieblas puede actuar para hacerme daño. Me gustaría que fuéramos a Efesios capítulo 6, verso 12. Cuando el primero que lo tenga lo puede leer. Me gustaría que esto no sea tan cuadrado, sino que tengamos también la habilidad de hablar. ¿Sí? No luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo y contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Señor, pero no lleva la gana. Usted no va a luchar con que le ayuden a las velas, porque no tenemos lucha contra lo físico, no tenemos lucha con lo que podemos ver, sino que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Estamos teniendo lucha espiritual, estamos teniendo lucha con lo espiritual. Es decir, que yo no puedo atacar con mis emociones, yo no puedo atacar con lo mundo, no voy a hacerle daño a nada, sino que tengo que saber cómo atacar. Pero antes de yo atacar, tengo que saber a quién estoy atacando y qué es lo que tiene, qué es. En primer lugar, es que al ser un espíritu, no es algo físico, al ser un espíritu, es algo que se pide. Imagínense, el reino espiritual, el enemigo, perdón, nunca te va a atacar por la parte de tu respuesta. ¿Por qué? Porque no. Si yo no quiero fumar, ¿me va a atacar por lo que fumo? Nunca. Pero si sabe que me gusta mucho, no sé, ver videos, ¿qué hace? Entonces te va a poner video para distraerme, porque sabe mi debilidad. El segundo punto, como ya sabemos, dice, no posee cualidades físicas. O sea, que no es algo que tú puedas identificar, bueno, de una forma de esta manera tiene que hacerlo. No es algo que tú puedes identificar, es espíritu. Y este punto es importante. Habitan donde? En la tierra, en regiones celestes. Están tres cielos. Está el cielo físico que podemos ver, las estrellas, el sol, la luna. Está el segundo cielo, que es donde ellos habitan, más bien en esta atmósfera. Y está en el tercer cielo, donde está el Padre, el Señor. En el segundo cielo es donde habitan estos principados. Nosotros sabemos muy bien la historia de Daniel, que Daniel oraba al Señor por algo. Y hubo un principado que se opuso, dice príncipe de Persia. Y entonces hubo una guerra durante 21 días. La Biblia lo registra, una guerra durante 21 días. Y dijo cuando se presentó delante de Daniel, es algo del cielo. Desde el primer día que me diste, el Señor te respondió, pero hubo una contrariedad donde en la región de Celeste. O sea, estamos hablando con alguien de esa contrariedad, desgraciadamente no es superior a nosotros, pero está en una posición física superior a nosotros. O sea, en pocas palabras, que está un paso más adelante que nosotros, pero no es más fuerte que nosotros. Yo tengo que hacer de la oración una disciplina.
No puede ser que un cristiano lleva años en el Señor y nada más ora 20 minutos al día. Tiene que esforzarse, porque no puede ser que de 24 horas yo nada más debería hacer en 20 minutos. ¿Qué tantas cosas el Señor me quiere revelar? Entonces necesito, como siervo, y esta palabra también va para mí, necesito como siervo profundidad. Y la profundidad espiritual yo no la voy a alcanzar nada más leyendo, sino también buscando del Señor. No es lo mismo hacer de la oración una disciplina que hacer una misma oración como disciplina. No sé si me voy a entender. No es lo mismo que yo disciplinarme, voy a orar a esta hora, porque yo sé que estoy libre, no tengo a alguien que me contraríe, yo voy a orar a esta hora porque yo sé que esta vez estoy libre. Pero voy a hacer que voy a esperar a que el Espíritu me dé revelación para que yo ore por lo que Él quiere. Pero mientras tanto, como esta es mi hora de oración, voy entonces alabando su nombre, exaltando. Pero ya yo sé que esta es mi hora de oración. Que pase un día que usted no ore, tiene que encontrarse rotado. No puede ser, que pase un día que no pasa nada. Nosotros somos humanos, tenemos situaciones. Si pasa un día que nosotros oramos, tenemos que encontrarnos diferentes. No en el ámbito espiritual buscando a Dios, sino más alejados de Él. Y no hacer la misma oración como disciplina. Nuestros hermanos del catolicismo repiten la misma oración, ellos tienen una disciplina. Ellos saben y oran la misma oración. Y se la saben como dicen de la guarda. No es lo mismo. Bien. Sí, el siguiente punto es que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Y cuando nosotros estamos haciendo la disciplina de orar, no nos va a ser fácil porque nosotros no vamos a querer buscar a Dios. Cuando estamos haciendo una disciplina, muchas veces nos viene mal decir, no quiero hacer eso, pero estoy cansado. Nos va a venir a cara gana, aunque lo haga distinto, pero cuando ya tenemos la disciplina formada, pues decimos, no hice esto hoy, voy a hacerlo, voy a buscar a Dios, porque es una disciplina formada. Bien, está el punto de que Daniel, él oraba cuántas veces al día, 3 veces. O sea, él se obligó a sí mismo a llegar hasta este punto para ser reconocido, porque cuando el ángel descendió, dijo, eres amado del cielo. O sea, el Señor te ama, nosotros te conocemos. No. Hay que hacer una disciplina. Un hombre que en Estados Unidos entendía su televisión, luego del trabajo, se dio cuenta de que duraba unas 2 horas viendo televisión. Y él dijo, estoy perdiendo el tiempo. Yo estoy perdiendo el tiempo. Señor, ¿qué tú dices si yo veo mi televisión? Y esas 2 horas que pierdo la televisión viendo tonterías, empiezo a buscar tu presencia. Fue así. Empezó él a vender la televisión, empezó a lavar esas 2 horas que tenía libres y empezó a buscar la presencia de Dios. Y según revelando que él nos decía, que el Señor empezó a dar visiones de cosas que van a pasar en el futuro. Pero tan perfecto es Dios y ordenado, que esas visiones que Dios le da estaban cimentadas en la palabra. Decía él, veo yo cómo los hijos se le alzan a los padres, le hablan mal de lo que lo dice. La Biblia dice, yo amadores de sí mismos, patricidas, malicidas, está hablando de ellos que se aman tanto que no les va a importar a los padres. Dice que entre las revelaciones que hubo, que el Señor le dio, no es tuyo, que el Señor le dio, veo yo rumores de guerra, la palabra lo dice. O sea, que al yo estar tan expuesto a quién es Dios, me va a llevar a su palabra. Bien. Y el Señor le dio la revelación a este hombre que decidió hacer una disciplina en la oración. El Señor respaldó, el Señor le dio revelación, pero toda la revelación que le daba era la palabra, no era cualquier cosa que le daba. Así como nuestros enemigos son espirituales, las almas de nosotros son carnales, no, también son espirituales. Me gustaría que fuéramos a 2 Corintios capítulo 10,
Wow. El que lo tenga de primero lo puede leer. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque las armas en Dios no son carnales, es decir, que son espirituales, para destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas? Me llama la atención. Pero antes de entrar a estas armas que el Señor nos ha dado, nosotros muchas veces estamos luchando con lo físico, o sea, con nuestro cuerpo, con algo que es espiritual. En pocas palabras, estamos tirando golpes al aire en vez de utilizar la oración como arma, sabiendo que el Señor va a contestar, va a cumplir. Pero si yo estoy debidamente humillado, estoy irreverente